Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad desarrollaremos el tema de campo eléctrico. Comenzaremos preguntándonos ¿qué es un campo? La definición es la siguiente. Un campo es una función que asigna a cada punto en el espacio un valor muy específico de una magnitud física. Es decir, yo me puedo imaginar una tabla y a cada punto en el que se encuentre dentro de esa tabla, en las esquinas, en medio, a la derecha, cada punto va a tener asignado un valor de temperatura, un valor de presión, un valor de fuerza, va a tener especificada una variable física. Dependiendo de la variable física, los campos se dividen en dos. Pueden ser campos escalares como la temperatura, la presión, densidad, entre otros, como lo podemos ver en las imágenes. Al lado izquierdo se puede observar un campo en dos dimensiones. Tenemos una especie de indicador en la parte inferior donde yo puedo analizar que valores positivos de esa variable están dibujados con un tono rojizo, mientras que los valores más pequeños o negativos tienen un tono morado. Dependiendo de eso, yo puedo analizar si en la parte superior derecha, en la esquina inferior izquierda, cómo se comporta la variable que se está analizando. También podemos tener campos escalares en tres dimensiones. En esta oportunidad es un campo de temperaturas, en el cual yo puedo observar de una manera más fácil donde tengo los valores más altos de temperatura, aparte de tener un color rojo, se ve el relieve, y donde puedo tener los valores más bajos de temperatura que se pueden ver en esta oportunidad de color azul más intenso. Por otra parte, los campos también pueden ser vectoriales, donde las magnitudes físicas deben ser vectores, como fuerzas, velocidades, la gravedad, etc. Estas también se pueden representar en dos dimensiones o en tres dimensiones. Este tipo de análisis nos sirve para poder interpretar cómo se sitúa la variable física dentro del espacio. Si el campo vectorial de la parte izquierda indicara una fuerza o una velocidad, yo podría estimar la dirección en la que se movería una partícula, siguiendo la dirección de los vectores. Entonces, este tipo de campos nos permite a nosotros analizar un fenómeno físico. Ahora veremos el tipo de interacción entre las cargas. Como sabemos, se pueden interactuar cargas positivas entre sí, cargas negativas entre sí, pero también pueden interactuar cargas positivas con cargas negativas. Ahora, la pregunta es la siguiente. Sabemos que cargas con el mismo signo sienten fuerzas de repulsión y con el signo contrario sienten fuerzas de atracción. Pero ¿cómo llegan a sentir estas fuerzas si las cargas no se están tocando? La razón es que esto se les denomina como fuerzas a distancia. Ahora bien, pero ¿cómo hacen para interactuar las dos cargas que están separadas? La respuesta es la siguiente. Existe una interacción entre la carga, luego el campo eléctrico podría ser el medio imaginario no tangible mediante el cual las cargas están interactuando, están charlando, se dan cuenta que enfrente tienen una carga positiva o una carga negativa y debido a eso ellas reaccionan mediante fuerzas de repulsión o de atracción. Quiere decir que el campo eléctrico es el encargado de generar que diferentes cargas interaccionen. Definamos entonces qué es el campo eléctrico. Yo puedo imaginarme una carga fuente, una carga positiva mesurable, y voy a colocar una carga de prueba. Vamos a ver más adelante cuáles son las descripciones o los parámetros que debe cumplir una carga de prueba. La definición de un campo eléctrico es la siguiente. El campo eléctrico es el cociente entre la fuerza que experimenta una carga de prueba en una posición específica, es decir, en el punto P, sobre dicha carga. Nosotros sabemos que dos cargas positivas van a ejercer fuerzas entre ellos. En este caso sería una fuerza de repulsión. Esa fuerza de repulsión, si yo le divido la carga de prueba, entonces estaría obteniendo como resultado el campo eléctrico que se genera. Y su ecuación es la siguiente.
el campo eléctrico equivale a la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. Esta va a ser nuestra definición matemática del campo eléctrico. Analizando las unidades, fuerza está en Newton, carga está en Coulomb, sus unidades van a ser Newton sobre Coulomb. Más adelante vamos a ver que hay una relación y que pueden llegar a tener también unidades de voltios sobre metros. Ahora bien, analicemos qué sucede con esa carga de prueba. La carga de prueba tiene dos características particulares. Es convencionalmente positiva y posee una carga en su magnitud y también el tamaño de esa partícula son infinitesimales. ¿Qué quiere decir esto? Que son despreciables. ¿Por qué razón? Nosotros necesitamos que la carga de prueba esté ahí como ejemplo, valga la redundancia, como prueba para poder determinar cómo funciona el campo eléctrico. Pero necesitamos que sea despreciable para que no altere el experimento y de tal manera que yo solo analice el campo eléctrico mediante el cual está interactuando la carga fuente. Vamos a obtener dos tipos de interacciones entre cargas y campos. La primera es la siguiente. Fuerza que experimenta una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico. ¿Cómo puedo entender esto de una mejor manera? Sabemos que el campo eléctrico es un campo vectorial, por lo tanto procederemos a dibujar un campo eléctrico. Puedo ver que los vectores apuntan a la derecha y la letra E que representa nuestro campo eléctrico. De la definición anterior, nosotros sabemos que campo eléctrico equivale a la fuerza eléctrica sobre una carga de prueba. Si yo despejo de esa ecuación la fuerza eléctrica, obtengo que la fuerza eléctrica que se genera es igual a la carga por el campo eléctrico. Y vamos a tener dos situaciones. Yo tengo un campo eléctrico que va a la derecha y ahora quiero saber qué sucede si dentro de ese campo eléctrico yo coloco una carga positiva. Si yo analizo la ecuación de manera vectorial, veo que la carga a ser positiva, la dirección del campo eléctrico automáticamente me está dando la dirección de la fuerza eléctrica. Por lo tanto, vamos a interpretar que si el campo eléctrico va a la derecha y yo coloco una carga positiva dentro de ese campo eléctrico, la fuerza que va a experimentar también va a ir en la misma dirección, iría hacia la derecha. ¿Y su magnitud cuál va a ser? Pues va a ser la ecuación que recién acabamos de hablar. Fuerza es igual a carga por campo eléctrico. Por otro lado, si dentro de ese mismo campo eléctrico yo coloco una partícula con carga negativa, la fuerza va a cambiar de dirección. ¿Por qué? Por el signo de la carga. Entonces, en lugar de seguirle la corriente al campo eléctrico e irse a la derecha, las partículas negativas se van en la dirección opuesta, es decir, a la izquierda. ¿Cuál va a ser la magnitud de esa fuerza? Sigue siendo la misma Q por E, pero de manera vectorial cambia su dirección. A manera de resumen, podemos interpretar el campo eléctrico como la corriente en un río. En esta oportunidad el río iría a la derecha, siendo el campo eléctrico, ¿verdad? Si yo coloco cualquier partícula positiva, las partículas positivas siempre van a seguirle la corriente al campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico va a la derecha, la partícula positiva también se va a ir a la derecha, pero las partículas negativas siempre le llevan la contraria. En lugar de irse a la derecha como todos los demás, las partículas negativas se van a la izquierda. Es una interpretación que se puede realizar para ahondar en mayores efectos. Veamos el segundo tipo de interacción. El segundo tipo de interacción establece que una carga genera campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico ya no es externo, sino que ahora la carga es quien está generando ese campo eléctrico. Y como lo pueden percibir, vamos a tener dos casos. Si la partícula es positiva, el campo eléctrico que genera o que produce esa partícula siempre va a ir saliendo de la carga, hacia afuera de la carga en cualquiera de las direcciones en las que se encuentre el punto de análisis. Sin embargo, si la partícula es negativa,
el campo eléctrico no va saliendo de la partícula, sino que va entrando a la partícula independientemente de la dirección. Partículas positivas sale el campo eléctrico, partículas negativas entra el campo eléctrico. Hablemos ahora un poco sobre la forma vectorial de este campo eléctrico. Aquí yo tengo la ley de Coulomb que establece la fuerza eléctrica y aquí tengo la definición de campo eléctrico. ¿Qué sucede si yo sustituyo la fuerza eléctrica en esta ecuación? Como podrán ver, Q sub 0 y Q sub 0 se van a eliminar y esto nos genera a nosotros entonces la ecuación de el campo eléctrico que genera una partícula. Así como lo vimos en la diapositiva anterior, que las partículas positivas generan campo eléctrico saliendo y las negativas campo eléctrico entrando, entonces, ¿cómo puedo yo calcular ese campo? Ese campo se calcula como la constante eléctrica multiplicando a la carga que está generando ese campo eléctrico sobre la distancia que separa la carga del punto de análisis elevada al cuadrado. De esa manera está escrita de forma vectorial. ¿Cómo puedo analizar entonces cómo es el campo eléctrico que se genera? Si tengo una partícula positiva y ahora me van a dar un punto de análisis. En fuerza yo tenía dos cargas. En campo eléctrico es importante que entendamos que es una carga y un punto. Ya no son dos cargas. Entonces, tengo la carga positiva y quiero saber cuál es el campo eléctrico en ese punto. ¿Cómo lo voy a analizar? Voy a unir con una línea punteada la partícula con el punto y en esa línea voy a pensar las partículas positivas generan campo eléctrico saliendo del cuerpo. Por tal razón el campo eléctrico lleva esa dirección. Mientras que si la partícula es negativa, hago la línea punteada que una la partícula cargada con el punto de análisis y voy a dibujar el campo eléctrico, el vector de campo eléctrico, en la dirección que corresponda. Como es negativa, el campo eléctrico no puede ir saliendo. Habíamos dicho anteriormente que el campo eléctrico debe ir entrando a la partícula. Y esa es la forma en la que nosotros le daremos la dirección a los campos eléctricos producidos por cargas puntuales. Finalmente, hablaremos un poquito sobre principios de superposición de campos. ¿Qué sucede? Ahora yo tengo tres cargas externas y tengo un punto de análisis. Ojo, esto no es una carga, es un punto de análisis. Yo quiero saber justo en ese punto, quiero saber cuál es el campo eléctrico que está en ese punto. Entonces, como se puede ver, la carga 3 va a generar un campo eléctrico 3. La carga 1 va a generar un campo eléctrico 1. La carga 2 va a generar un campo eléctrico 2. Pero ¿cuál es el resultado total? ¿Cuál es el campo total? Pues el campo total va a ser la suma algebraica de los otros tres campos eléctricos por separado. Y esta sería la forma matemática de poder expresar dicho acometido. Es decir, en un punto dado, los campos eléctricos diferentes de diferentes cargas separadas simplemente se suman vectorialmente. Y de esa manera nosotros tendríamos el campo eléctrico total en un punto.